Bien, seguimos con la parte de la proporcionalidad, ¿de acuerdo? Recordamos que es una magnitud directamente proporcional, pues aquella en la que cuando trabajamos con dos magnitudes, cuando una aumenta, la otra aumenta. Cuando una disminuye, la otra disminuye. Por ejemplo, más distancia que recorremos, más gasolina que consumimos, ¿de acuerdo? Siempre a la misma velocidad. E inversamente proporcionales, pues cuantas más personas somos, menos dinero tenemos que poner para el cumpleaños de una persona, ¿vale? Bien, ¿cómo ponemos las magnitudes directamente proporcionales y trabajamos con ello? Pues en un sitio ponemos la primera magnitud y en el otro la ponemos la segunda. ¿Cómo podemos comprobar que son directamente proporcionales? Porque existe una constante de proporcionalidad. Es decir, ¿qué va a pasar? Que cuando yo multiplico esto por 3, esto también se multiplicará por 3, ¿vale? Entonces 12 por 3, 36 y 8 por 3, 24. Si eso no sucede, es decir, si esto al multiplicar por 3, la otra no se multiplica por 3, se multiplica por otra cantidad, o incluso se divide, no van a ser directamente proporcionales. Serán proporcionales solamente si es el mismo número. Serán directas si al aumentar una aumentar la otra, pero para que sean proporcionales tiene que ser siempre la misma constante de proporcionalidad. Cuando hablamos de multiplicar también podemos hablar de dividir. Muchas veces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, coger esta y vamos a hacer lo que se llama reducir a la unidad, para saber, por ejemplo, en este caso, que es el dinero que nos gastamos frente a los kilos de fruta que compramos, a cuánto sale el kilo de fruta. Para ello decimos, bueno, pues si 24 kilos me han costado 36 euros, para saber lo que me ha costado un kilo, lo que hago es divido entre 24 y cojo la otra, la que no me ha costado 36 euros, y lo divido entre 24. Eso me da 1,5. Esta idea es que por un kilo de fruta me cuesta 1,5 euros, ¿vale? Muchas veces las constantes de proporcionalidad están relacionadas, ¿vale?, con los costes de precio, ¿vale? Precio por unidad, ¿vale? Divido 12 entre 8, la que no teníamos inicialmente, que es lo mismo que 36 entre 24, que es lo mismo que 1,5 entre 1, ¿vale? ¿Cuánto cuesta un kilo de fruta? Esto es lo que se llama la reducción a la unidad. En realidad, cuando son fracciones equivalentes, tendrá que pasar que esto por esto sea igual que esto por esto. Es decir, que suceda que tengamos dos fracciones equivalentes cuando coloquemos una fracción partido, una magnitud partido por la otra y otra magnitud partido por la otra, ¿vale? Entonces, es más, esto nos puede recordar directamente a fracciones equivalentes, ¿vale? Hay dos constantes de proporcionalidad, la que es la grande entre la pequeña y la pequeña entre la grande, ¿vale? Están relacionadas entre sí aunque el valor es distinto. Bueno, seguimos. Inversamente proporcionales, ¿vale? Aquí lo que va a pasar es que el producto de las parejas que tenemos, ¿de acuerdo?, va a ser de valores va a ser siempre constante. Es decir, si nosotros tenemos dos variables que son directamente inversamente proporcionales, cuando multipliquemos la pareja te tiene que dar siempre el mismo valor, ¿vale? 7 por 8, 56, 2 por 28, 56, 14 por 4, 56. ¿Aquí qué va a pasar? Pues que cuando yo cojo una magnitud y la multiplico por algo, por 2 por ejemplo, 7 por 2 me da 14, la otra tiene que ser divisible al dividirse entre la misma cantidad, ¿vale? Aquí lo mismo, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando nosotros reduzcamos a la unidad, lo que vamos a conseguir es saber lo que nos cuesta por una unidad, por una sola persona. Entonces, ¿qué haremos? Pues si pasamos de 7 a 1, estamos dividiendo entre 7. Con lo cual, para pasar de 8 al siguiente valor, tenemos que multiplicar por 7, ¿vale? Esto aparece en casos, en muchos ejemplos, por ejemplo, que os he dicho ya de dinero que vamos a gastar en un cumpleaños, ¿vale? El dinero va a ser fijo. Más personas que vamos a poner para el viaje o para el cumpleaños, pues menos dinero nos va a costar. O las horas todas de trabajo. Si nosotros vamos a tener que trabajar 50 horas, si hay 10 personas, vamos a trabajar 5 horas cada uno de nosotros, ¿vale? 5 personas por 4 horas por persona, pues son 20 horas de trabajo. Me da igual que sean 5 personas trabajando 4 horas, que sean 10 personas trabajando 2 horas o que sean 20 personas trabajando 1 hora cada uno, o que sea una persona trabajando 20 horas en total. ¿De acuerdo? Entonces, siempre acordaos que para que sean inversamente proporcionales, este producto tiene que ser siempre constante. ¿Vale? Bueno. De la proporcionalidad, lo mejor siempre son los problemas. ¿Vale? Vamos a repasar un problema. Los repartos proporcionales no los vamos a ver, ¿vale? No entrando entre los mínimos y como estamos trabajando a mínimos, pues nos quedamos. Cálculo de porcentajes, ¿vale? Cuando hagamos actividad económica. Vale. ¿Cómo calculamos un porcentaje? Bueno, esto es lo primero y lo más básico. El 10% de 50, pues es 10 por 50 dividido entre 100, ¿vale? Siempre es el porcentaje multiplicado por 50 partido entre 100. Recordad, algunos porcentajes que son muy importantes son el 50%, que es la mitad, cogemos la cantidad que nos dicen, la dividimos por 2, o el 100%. El 100% es el total que nos estamos llevando, ¿vale? El 100% de algo es el total. El 25% es dividir entre 4 y el 75% es multiplicar por 3 cuartos, ¿vale? Bueno, me da 5 euros. ¿Qué pasa cuando nos hacen una rebaja del 20% a una cosa que vale 400 euros? Pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calculamos primero el 20% de 400, que nos da 80, ¿vale? 400 por 20 entre 100, y a ese precio inicial que teníamos le quitamos nuestra rebaja, que por cierto es 80, no 20. ¿Vale? Esto está mal. Así que me queda
320. Cálculo del IVA, también, un precio que tenemos, dice, pues esto me cuesta 150 euros, típica factura, ¿vale? Y hay que calcular el dinero final cuando le calculamos el IVA, ¿vale? Dentro de la factura, pues bueno, dices, el IVA es 21%, pues digo, 150 por 21 partido entre 100 me da 31,5. Así que el total que vamos a pagar, en este caso, en vez de restar, se suma, porque el IVA es un impuesto que hay que añadir al precio total, ¿vale? 150 más 31,5, 181,5, que sería el precio final. ¿Vale? Podemos tener que sumar o tenemos que restar en función de que si es una rebaja o si es un cálculo de IVA. ¿Vale? Muy interesante este problema. Pongo 5.000 euros al 5% de interés. ¿Cuánto dinero tendré al final del año? Bueno, el primer año es del segundo año, ¿vale? El primer año es muy fácil, calculo el 5% de 5.000, que son 250. ¿De acuerdo? Pues al finalizar el primer año tengo 5.250. Puede pasar dos cosas. O que yo saque el dinero y entonces solo deje 5.000 euros y ese 5.000 euros al final del segundo año me dejen 5.250, con lo cual en realidad he ganado 250 más 250, 500 euros, o que yo deje el dinero sin sacarlo, y entonces, ¿qué pasa? Que le calculo el 5%, pero no a 5.000, sino a 5.250, que es el dinero que teníamos al finalizar el primer año. Eso me da 262,5. Fijaros, en vez de 250, gana 262,5. Así que al final del segundo año tengo 5.512,5 euros. He ganado 512,5. Por eso sucede muchas veces que cuando nosotros estamos metiendo un dinero en un banco, nos interesa dejarlo durante mucho tiempo sin sacarlo. ¿Por qué? Porque los intereses que nosotros tenemos se van acumulando y eso hace que cada vez que nos aplique la cantidad del 5%, el 2%, el 3% de intereses, en vez de calcularse de la cantidad inicial que teníamos al principio, se calcula de lo que vamos acumulando a lo largo del tiempo. Claro, si yo saco el dinero, pues el interés que me van a dar es solamente referido al del primer año, ¿vale? Entonces, pues a veces nos interesa. Bueno, con esto cerramos la parte de la teoría de proporcionalidad.